cuentan los veteranos pilotos rusos que los tanques voladores existen. Y esto no son alucinaciones fruto del vodka, es una realidad. El Grajo es feo, pero es duro como un tanque. Al fin y al cabo, la mitad del avión son planchas de acero y titanio. Es normal, solo un avión así puede ametrallar a sus objetivos en tierra y dejar caer las bombas, a la vez que sobrevive a los disparos de misiles y cañones antiaéreos. Imaginaros lo que es estar atacando en picado un objetivo solo a base de pericia del piloto que de repente dispara los cohetes de sus alas el cañón que tiene debajo. Es un tipo de ataque muy antiguo y sin embargo es una forma de ataque que aún es válida en los conflictos modernos. Por eso vamos a conocer hoy al Sukhoi 25 Frogfoot o Grajo, porque es un avión que tiene muchísimo sabor y muchísimo interés. Así que, comencemos. Corrían los años 60 en el buró de diseño de Sukhoi cuando varios de sus ingenieros desempolvaron los conceptos del insigne profesor de aeronáutica Iván Savchenko. Aquellos hombres rememoraron el importante papel que había jugado la aviación frontal, encargada de atacar a tierra durante la Segunda Guerra Mundial. En la guerra, había destacado por encima de todos el IL-2 Sturmovik, un pájaro completamente blindado capaz de arrojar una lluvia de cohetes sobre los alemanes. ¿Cómo era posible que la Unión Soviética se hubiera quedado sin aviones de ataque a tierra como el Ilyushin? Claro, estamos en el mundo en el que la Unión Soviética tiene que demostrar que es superior a Occidente, que hace mejores máquinas, que está más avanzada tecnológicamente. Y además es la era del motor a reacción. De repente parece que aquel motor de hélice es cosa del pasado y el motor a reacción es el futuro. Así que claro, la Unión Soviética ha empezado a construir distintos reactores, ¿no? Toda esa serie Mikoyan-Gurevich. Y claro, llegado este conflicto se dan cuenta de que sí, bueno, tienen muchos aviones a reacción muy rápidos, pero no hay ninguno bien hecho, quizás más lento, pensado para atacar a tierra y proporcionar apoyo cercano. Un problema que por cierto había tenido también Estados Unidos y por eso diseñaron el A-10 Thunderbolt, ¿no? La némesis, podríamos decir, del Sukhoi 25. Así que la idea de construir un nuevo avión especializado en ataque a tierra fue bienvenida. Esta vez los aviadores no buscaron un aparato elegante, ágil y de líneas sofisticadas, sino que optaron por un pajarraco duro, maniobrero, capaz de ser un vagón de bombas. De hecho, quizás por esta fealdad le apodaron el Grajo. La Fuerza Aérea exigía que el Grajo fuera un avión simple, asequible, fácil de producir y de mantener, y además de todo esto debía ser un aparato duro, con capacidad para sobrevivir al impacto de balas y misiles. Para el concurso también se exigió que el aparato pudiera alcanzar entre 500 y 800 km por hora, con una carga de 1 tonelada de armamento a 750 km de distancia, eso sí, volando a baja cota, y recordemos que este tipo de vuelo es el que obliga a consumir más queroseno. Todos estos requisitos traslucen un aparato de ataque a tierra capaz de operar desde aeródromos recién construidos para apoyar el avance en tierra, un aparato que no iba a actuar a grandes distancias, pero que volaría más cerca del suelo que los cazas ordinarios. Claro, ¿qué necesitas tú de un avión de ataque a tierra? Pues un avión que tiene que alcanzar ángulos muy distintos para realizar, ¿no?, ese ataque. Para eso se le incorporan los motores R195, típico motor aeronáutico ruso, es decir, bastante resistente, fácil de reemplazar, pero con unas propiedades técnicas que normalmente no son tan buenas como los de sus equivalentes occidentales. Y es cierto que en las primeras versiones del Sukhoi 25, en esos primeros, sobre todo 3-4 años en Afganistán, pues tenía algunos problemas a la hora de retomar, digamos, el vuelo cuando hacía picados muy pronunciados, ¿no? Llegaba a un punto que a veces le costaba mucho al aparato volver a elevarse, que es un tipo de problema que es relativamente común en aviones que se dedican a hacer este tipo de tácticas, ¿no?, por así decirlo. A partir de ahí cabe decir que este motor R195 con el paso del tiempo ha sido una de las cosas que se han mejorado en estos Sukhoi 25. Tras derrotar a sus competidores, los prototipos del Sukhoi 25 fueron enviados a la recién iniciada Guerra Soviética de Afganistán. Así comenzó la Operación Rombo, destinada a evaluar al nuevo avión en un entorno real. El equipo técnico y los pilotos hicieron el trayecto hacia Afganistán bajo el más absoluto secreto y escondieron los aviones de los ojos satelitales americanos. Durante los ataques contra la insurgencia, se probaron las ráfagas del terrible cañón, el uso de toda clase de cohetes, así como el lanzamiento de bombas. Los resultados fueron satisfactorios y hasta se comprobó que en condiciones ideales, el Frogfoot, como también es conocido, podía encajar una bomba de alto explosivo a 10 metros del blanco.
Sin embargo, los soviéticos también se dieron cuenta de que los motores R-195 andaban algo escasos de potencia, lo que limitaba las opciones para realizar maniobras evasivas. Pero mientras tanto, en tierra, los muyahidines afganos estaban empezando a vacunarse contra la amenaza aérea. Claro, los muyahidines de Afganistán poco a poco van a recibir nuevo material. Cañones Oerlikon suizos de 20 milímetros e incluso ametralladoras pesadas Dushka de origen soviético. Incluso también estos lanzamisiles portátiles Strela. Lo interesante aquí es que los muyahidines no tienen grandes misiles para derribar un avión a gran altura. Toda su defensa aérea se basa en el concepto de la SORAD, es decir, la defensa aérea de corta distancia, de corto alcance, vamos a decirlo así. ¿Qué consiguen gracias a este tipo de armas? Pues que a 2-3 kilómetros los aviones soviéticos se estén exponiendo mucho y que tengan de alguna manera que cambiar sus tácticas, como veremos posteriormente. De todas formas, quiero resaltar que este tipo de armas que parecen tan ineficaces que ves a uno en alpargatas dándole una manivela y disparando hacia el aire, parece que no es muy eficaz, pero os aseguro que son armas que como entres dentro de su distancia de tiro son bastante peligrosas. Durante los años 80, decenas de aviones Sukhoi 25 recibieron impactos de misiles y proyectiles de todos los calibres. Sin embargo, la mayoría de ellos pudieron sobrevivir y volver a ser puestos en servicio. ¿Cómo es posible que los grajos soportaran semejante castigo? La clave estaba en un diseño endurecido. En primer lugar, los pilotos iban protegidos por una bañera con blindaje de 10 a 24 milímetros de espesor que podía resistir hasta impactos de cañones de 23 milímetros. El cristal de la carlinga tenía 70 milímetros de grosor, pudiendo proteger del fuego de fusilería y ametralladoras. Protegiendo la integridad del piloto, se protegía al cerebro de la máquina. Los depósitos de combustible estaban fabricados de poliuretano autosellante, un material capaz de cerrarse tras ser atravesado por una bala, evitando así la fuga de combustible. Incluso los motores se encontraban separados por una pared de blindaje, para que un solo impacto no pudiera destruirlos a ambos, o para evitar que un incendio de uno afectara al otro. La redundancia en el diseño, es decir, tener todo por duplicado para evitar que en caso de impacto pierda esa pieza tan importante de equipamiento, piezas para controlar el avión esencialmente, pues es muy importante y se va a aplicar en el diseño del Sukhoi 25. O no se van a emplear componentes eléctricos, sino que se van a poner unas barras de acero, por así decirlo, que son mucho más resistentes, bueno, primero de titanio y posteriormente de acero. También se va a blindar incluso la parte trasera del asiento en el que está el piloto, ¿no? De tal manera que si un misil viene desde atrás, de un misil de corto alcance, no impacta detrás y la metralla lógicamente sale expedida hacia mi avión y atraviesa partes de la carlinga, pues ese asiento me va a proteger de la metralla, porque ya digo, ese asiento está blindado. Ahora bien, ¿cómo se usaban los Sukhoi 25? Pues eran enviados en regimientos de 40 aviones a Afganistán. Una vez allí, era habitual que tuvieran que llevar depósitos de combustible externos para permanecer más tiempo en el aire, aunque ello implicara renunciar a llevar más bombas. Como en aquel tiempo los Sukhoi estaban algo limitados en su velocidad, solían actuar junto a los MiG-17. En este caso, los Mikoyan Gurevich tenían la misión de marcar el blanco realizando una pasada con su cañón y arrojando una bomba de humo sobre el objetivo. Inmediatamente después, los Sukhoi 25 se abalanzarían sobre el blanco marcado y dejarían caer sus bombas. De las dos principales misiones eran apoyo aéreo cercano, es decir, mis tropas están en tierra, están recibiendo fuego, necesitamos que elimines este búnker. O apoyo táctico. El apoyo táctico es, nos ha pasado inteligencia un informe, en este valle hay un puesto de mando enemigo, queremos que lo ataques. Por doctrina soviética, tanto el Sukhoi 25 como los helicópteros de combate estaban pensados para prestar este tipo de apoyo a las fuerzas en tierra, de tal manera que al comienzo de la guerra de Afganistán, el Sukhoi 25 va a empezar haciendo un elevadísimo porcentaje de misiones de apoyo aéreo cercano. El apoyo aéreo cercano, si yo voy a apoyar a mis tropas y a bombardear algo que está a 500 metros, si mis bombas tienen un radio de 100 metros, tengo que tener mucho cuidado. Entonces, cuando voy a realizar este tipo de apoyo, necesito ser más preciso, y eso implica normalmente descender a más altura y ser más vulnerable. A medida que los muyahidines van desarrollando esa defensa aérea de corto alcance, este tipo de misiones se van a volver más peligrosas y se van a empezar a evitar. Se va a perder un poquito el alma, la misión principal de este avión. Otras misiones importantes, otra que yo destacaría, es la de misión de caza libre. Caza libre es una misión normalmente para pilotos más experimentados que van a encargarse de estar en una zona, ¿no? Y en esa zona ellos pueden decidir lo que atacan y lo que no. Si ven un convoy, si divisan algo, pues pueden ir a por ello. Y ahora
Ahora veamos cómo prestaban apoyo aéreo cercano, la fórmula más difícil de apoyo aéreo por la coordinación que exige con las tropas en tierra. Con los soldados en el suelo iba un controlador aéreo avanzado. Este se encargaba de comunicarse con un avión de inteligencia electrónica Antonov 26RT, y este a su vez remitía las comunicaciones al centro de mando de la base aérea, que usualmente era Bagram. Simultáneamente, dicho Antonov intentaba descifrar y localizar las emisiones de las radios de los insurgentes. Una vez el centro del mando recibía la petición, determinaba si esta debía ser satisfecha por helicópteros de ataque o por los Graham. Pero coordinarse con tierra no era fácil, ya que a veces era complicado distinguir al amigo del enemigo. A esto se sumó la aparición de misiles guiados por láser, como el KH-29L y el KH-25ML, lo que obligó a adoptar los designadores Clion-PS. Esencialmente, el Clion es un pod con un láser, con el que se marcaba un objetivo para que la aviación amiga supiera dónde atacar, así como para guiar a los misiles guiados por láser, lógicamente. Fijaros hasta dónde llegó la cosa, que este Clion, este aparato para designar cosas, se instaló en el BTR-80, en el blindado BTR-80, en una versión conocida como Bowman. De esta manera, el controlador aéreo avanzado estaba situado en su BTR-80 y podía de repente marcar objetivos para los aviones, lo cual era un avance pues muy interesante, lógicamente. Ahora el controlador aéreo avanzado podría marcar los objetivos por sí solo. Pese a todo, los láseres no siempre funcionaban bien, ya que en aquella época tendían a sobrecalentarse y a provocar falsos retornos, y además eran muy delicados, así que el usuario debía tener mucho tacto, por no hablar del reto añadido del clima afgano. Por cierto, una táctica muy común al usar las armas guiadas por láser pasaba por disparar contra la boca de las cuevas a fin de provocar su derrumbe y dejar atrapados a los guerrilleros en su interior. Dicho esto, no todo eran virtudes. En el Frogfoot también había unos cuantos defectos. La potencia del motor y el escaso desarrollo de la microelectrónica rusa limitaba un poco la controlabilidad de estos aparatos. Quizás uno de los mayores problemas estaba en la electrónica del sistema de apuntado. El sistema de apuntado dio muchos problemas de precisión. Parece ser pues que, bueno, no tenía bien en cuenta, no era capaz bien de calcular la altura del terreno, ¿no? Claro, no es lo mismo bombardear una llanura al nivel del mar que bombardear una montaña que está a 2000 metros, ¿no? Entonces esas cosas al sistema de apuntado no iba muy bien en ese sentido, no era muy fino, que es algo que a posteriori pues se ha mejorado. De hecho, los georgianos en la versión de su Sukhoi 25 mejorada por Israel pues ya sí tienen este tipo de elementos. Esto llevó a que en muchas ocasiones se empleara la óptica de apuntado manual. Claro, esta pierde precisión, pero por lo menos el piloto ya está más seguro de si está disparando bien o no. Si estás participando en una zona de combate montañoso, sea Chechenia o Afganistán, y tú ya has estado acostumbrado a operar ahí y más o menos sabes a dónde van los cohetes y tal, pues puedes calibrar bien tu óptica de manera manual. El sistema de navegación de nuestro protagonista era malo, debido al subdesarrollo de la industria microelectrónica soviética, pero también a que su doctrina aérea ponía el énfasis en recibir las instrucciones desde una estación en tierra, que gracias a sus radares y a centralizar la información, sería la encargada de guiar a las formaciones de aviones. Pero eso sí, el armamento del Graham era excelente, y dentro de este destacaban los cohetes. El primer cohete que se usó fue el S-5 de 57 milímetros, del que se podían llevar varios cientos en cada avión. Sin embargo, su escaso tamaño les hacía poco útiles para atacar posiciones fortificadas. Quizás por eso fueron reemplazados por los S-8 de 80 milímetros, de los que también se podían llevar más de 250. Sin embargo, los cohetes favoritos, y que siguen siéndolo, son los S-24 y los S-25, con un monstruoso diámetro de 24 y 25 centímetros respectivamente, así como cabezas de 100 a 200 kilos aproximadamente. Por ejemplo, los cohetes S-24 tenían una trayectoria muy recta, así que podían ser disparados a 1,9 kilómetros, evitando así exponerse al fuego antiaéreo enemigo. Su tamaño también permitía colocarles una espoleta de radar, que explotaba el cohete a 33 metros de altura, provocando que la metralla se esparciera en un radio amplísimo. Por supuesto, estas armas siguen hoy en activo. Los cohetes pueden ser de dos tipos en este caso, ¿no? El S-5 y el S-8 son cohetes para hacer una saturación, es decir, yo sé que mi avión quizás no tiene toda la precisión que yo quisiera, o el blanco está disperso, es una unidad enemiga de soldados que están separados 10 metros cada uno. Entonces lanzo esa saturación
visión de un área concreta, dispara un montón de cohetes en la zona. El S5 era un cohete muy limitadito, sobre todo la versión K, que ni siquiera tenía prácticamente explosivo. El S8 ya es más multipropósito y se suele utilizar en este tipo de misiones contra blancos que no están muy protegidos. Y luego ya los cohetes más pesados, este S24, S25, estos ya son cohetes para demoler un objetivo muy grande. Esto es para dispararle sobre todo a un gran edificio, a un búnker, a una posición muy fortificada, una trinchera. En cuanto a las bombas, podéis imaginaros que llevaba casi de todo, de iluminación, bombas de alto explosivo y de fragmentación para esparcir metralla y reventar casas, antibúnker para penetrar búnkers, napalm para arrasar cultivos y provocar incendios. De todas formas, lo más socorrido era usar las de alto explosivo y fragmentación de 250 o 500 kilos, pudiéndose transportar hasta 8 de estas últimas. Las bombas de iluminación se reservaban para actuar de noche e incluso eran utilizadas con paracaídas, por lo que tardaban más en caer, como señuelos contra los misiles dirigidos al calor. Menos conocido es que los Sukhoi 25 también se usaban para tender campos de minas improvisados. Para ello se empleaban de 2 a 4 dispensadores con más de 1200 minas contrapersonal. Imaginad a un grupo de guerrilleros afganos que tiene planificada su ruta de escape, una ruta que el día anterior estaba despejada, como ellos mismos comprobaron. De repente los soviéticos atacan a la mañana siguiente, los muyahidines se retiran por su ruta y, ¡oh sorpresa!, aquellos sonidos de lanzamientos que habían escuchado por la noche eran los Sukhoi 25 sembrando de minas toda la ruta de escape. Pero a lo que se le dio también un uso muy especial fue a las bombas termobáricas ODAP 500P. Termobáricas, ya digo, es una cosa que emplea el oxígeno que hay en una zona para explotar. Bombas de combustible a veces se les ha llamado. La cuestión, este tipo de bombas sirvieron para dos cosas. Una, para limpiar campos de minas que hubieran dejado los muyahidines, ¿no? Yo lo lanzo ahí y por la manera especial de explotar de este tipo de artefactos, quizás los soviéticos vieron que eran eficaces a la hora de provocar que las minas pues quedaran, digamos, neutralizadas o explotaran, ¿no? Y otra técnica interesante que se utilizaba era para limpiar una explanada, ¿no? Yo voy a enviar a mis helicópteros una explanada, van a tener que aterrizar ahí. Igual puede haber algún explosivo, puede haber determinados obstáculos que sean problemáticos o puede haber vegetación un poco alta, y lo que hago pues es tirar estas bombas para asegurar esa zona de aterrizaje, esa LZ, y que mis helicópteros puedan posarse cómodamente. Pero como ya he dicho, los muyahidines no se quedaban atrás. El número de ametralladoras pesadas y cañones antiaéreos no había dejado de crecer, y encima la CIA empezó a proporcionarles los efectivísimos Stinger, un misil portátil que se dirige al calor. Los soviéticos empezaron a sufrir un elevado número de derribos, habiendo algún regimiento de aviación que perdió el 30% de su flota en un solo año. Por eso en 1984 se introdujo un nuevo alerón hidráulico que aumentó la maniobrabilidad y la velocidad máxima del Sukhoi, que pasaría de estar limitado a maniobras de 5 Gs a otras de 6,5 Gs con ángulos de ataque mucho más pronunciados, a la par que la velocidad máxima pasó de 900 a 1000 km/h. Esto significa que si los mujahidín disparaban un Stinger, el Grajo se movería más rápido y haría giros más bruscos para esquivar al misil. Pero en esencia, aquellos años las tácticas de ataque tuvieron que ser completamente repensadas. Aquello de atacar a baja altura con manpads como el Stinger y artillería antiaérea empezaba a ser un suicidio. ¿Qué sucede? Ahora de repente los Sukhoi 25 se encuentran con que hay unas cuantas armas antiaéreas a baja cota esperándoles para disparar. Las bajas empiezan a aumentar, los pilotos empiezan a caer y esto supone cambiar las tácticas. Ahora va a tener que actuar a distancias mucho más elevadas, hasta el punto de que hay que incorporar oxígeno para que los pilotos que están volando a gran altura puedan lógicamente respirar. Las bombas se van a lanzar a 13.000 o 19.000 pies. A partir de este momento el cañón y en menor medida el cohete van a empezar a ser menos utilizados. Va a ser sobre todo bombardeo. Si de por sí el sistema de apuntado no era el mejor, ahora le sumamos que por seguridad no puede acercarse todo lo que debería al objetivo, pues vemos que hay una disminución enorme en la precisión de los bombardeos. Y esto implica que ya es mucho más peligroso dar apoyo a tus tropas en tierra porque tienes muchas probabilidades de que las bombas o los cohetes se dispersen y den a tus propias unidades, ¿no? Hasta el punto de que va a obligar a adoptar contramedidas electrónicas a los Frogfoot y nuevas tácticas. Entre otras cosas, también cuando ya se quiere bajar a cierta cota para realizar un bombardeo, van a llevar un mucho mayor número de dispensadores de bengalas. Es decir, esos señuelos térmicos que están diseñados para atraer al misil guiado por el calor, ¿no?
Con el paso de los años, los Sukhoi 25 iban mejorando. Al comienzo de los años 90, los excelentes Sukhoi 25T, una nueva versión, fueron dotados de capacidad para emplear misiles guiados por televisión, así como para aprovechar al máximo el armamento láser. Sin embargo, esta versión del Grajo era demasiado cara y solo se fabricó en pequeña cantidad para Rusia. Distinto fue el caso de los Sukhoi 25K de exportación, algo inferiores a sus versiones soviéticas, pero que fueron vendidos a países de medio mundo, especialmente en África y Oriente Próximo. Por cierto, muy interesante es la flota de 18 Frogfoot que adquirió Perú entre 1999 y el año 2000, y es que aquellos Sukhoi peruanos fueron mejorados, contando 2 de ellos con misiles antirradar KH-58U utilizados para cazar radares enemigos. También recibieron receptores láser para alertar a los misiles enemigos y un pod láser para marcar objetivos a sus propios misiles guiados. Que por cierto, hablando de los peruanos, si aún no hemos hablado del cañón de este pedazo de avión. Curiosamente, el cañón en este avión es una cosa más bien auxiliar, secundaria. Si no te queda otra cosa, usas el cañón. Es polivalente, eso es lo bueno del cañón. Te puede servir para interceptar un avión civil, una avioneta, que si no es militar, pues al fin y al cabo el Sukhoi 25 es relativamente rápido si lo comparamos con un avión civil, básicamente. Pero sobre todo este cañón pues se va a emplear, ya digo, en situaciones en las que no tienes otra cosa. También puede añadir en las alas una suerte de góndolas con más cañones, básicamente. Pero la mayor demostración de fuerza de los Sukhoi 25 vino en Chechenia hace unos 20 años, donde antes de la ofensiva por tierra del ejército ruso se concentró la friolera de 60 Grajos, un regimiento y medio. Esta flota atacó en una súbita oleada destinada a destrozar múltiples objetivos, depósitos de municiones, centros de mando, fortificaciones. Durante aquel ataque los modernos Sukhoi 25T hicieron su aparición lanzando misiles guiados a diestro y siniestro, atacando objetivos de alto valor y ametrallando las columnas enemigas en misiones de caza libre. En Chechenia incluso derribaron un biplano logístico enemigo mediante el cañón. Y por cierto, recordad que el Sukhoi 25 puede llevar misiles aire-aire de corto alcance para su propia protección. En el Donbass, este pequeñín también ha visto mucha acción en el bando ucranio, aunque su escaso número y la defensa aérea enemiga han limitado su efectividad. Una curiosidad es que fueron utilizados para lanzar suministros sobre sus tropas cercadas. Llegados a este punto, hay quien podría pensar que en la era de los drones un aparato como el Grajo no tiene cabida. Sin embargo, la nación que venció con el dron, Azerbaiyán, también les ha dado uso, un uso que quizás nos indica el nicho que le quedarán a estos magníficos aviones en la era de los drones. ¿Qué te puede servir, por tanto, el Sukhoi 25 Frogfoot que no pueden hacer los drones en la actualidad? Pues bombardeos con material muy pesado. Pensad, por ejemplo, en una zona fortificada, llena de trincheras y de refugios contra las bombas, en las que hay mucha infantería, o en un punto de resistencia, ¿no? Una compañía está trincherada en un área de 400 metros cuadrados y hay un montón de fortificaciones. Claro, ahí igual por distancia, porque he avanzado mucho, mi artillería no llega, mi artillería pesada, y mis drones, pues en un área fortificada así no tienen mucho sentido, porque sus municiones no son eficientes en un escenario así. ¿Cuál es el papel del Frogfoot? Pues hacer de vagón de bombas. Llevo ahí una cantidad enorme de cohetes, de bombas bastante pesadas y las arrojo contra una fortificación, ¿no? Y ese es el papel esencialmente que ha tenido en el Nagorno-Karabaj el Sukhoi 25. Vamos a ver acciones a muy baja cota, dejando caer las bombas, lanzando cohetes y todo este tipo de situaciones. Incluso pues armas antibúnker, ¿no? Este es igual el nicho que aún tienen más lejos los drones. Por último, la ventaja de este tipo de aviones es que son muy maniobreros, ¿no? Va un piloto dentro que no depende de un enlace con una estación en tierra y por tanto son aviones que están muy bien para maniobrar cerca de tierra y que pueden hacer este tipo de cosas que quizás un dron en condiciones normales pues no puede hacer. Por no hablar de que lógicamente este tipo de aviones es mucho menos vulnerable a las contramedidas de guerra electrónica, de inhibir, de jugar con el enlace, por así decirlo. El papel de ese piloto que se lanza contra un enemigo, que lo enfila y le dispara con cañón y cohetes es una cosa que suena antigua, ¿verdad? Suena a la Segunda Guerra Mundial y es algo que está en extinción y es un papel pues que cada vez van a llevar más a cabo los drones. Y no obstante, es igualmente cierto que este avión pues se sigue utilizando en medio mundo, sigue presente en media África, en media Europa, en Medio Oriente Medio. Es un avión fácil de mantener, relativamente simple y que por tanto pues tiene muchos potenciales adquirentes. Así que esta es la historia de este Grajo, este pájaro apasionante.
En la guerra de Afganistán se perdieron alrededor de 50. Unos 23, si no recuerdo mal, se perdieron en el aire, fueron derribados de alguna manera, y unos 32 en tierra. En muchos casos fueron destruidos en tierra. Unos 23 pilotos cayeron también en la guerra soviética de Afganistán. O sea que vemos que es un avión que ha tenido mucho uso. Lo hemos visto también en muchas otras guerras. Lo hemos visto en Georgia, en la primera guerra del Nagorno-Karabaj, ya en los años 90, también estuvo muy presente este avión, y en definitiva en Guinea Ecuatorial, en Irak y en muchos otros lugares. Y bueno, pues espero que este vídeo os haya resultado interesante, os haya servido para aprender un poco de guerra aérea, de defensa aérea, ¿no? Con ese armamento antiaéreo, un poquito de historia y un poquito sobre este avión con tanto sabor que es el Sukhoi 25. Así que nada, dicho esto, lo que siempre digo, perdonadme si soy pesado, pero bueno, al final, cuanto más me apoyéis, más tiempo puedo dedicar al canal, más podré mejorarlo, y por supuesto tengo pensado irlo mejorando a futuro, y que tengáis aquí un contenido pues que sea muy bueno, ¿no? Que es un poco mi ilusión, un contenido que no tenga nada que envidiarle a lo que vemos en inglés, por ejemplo. Así que nada, señores, espero que os haya encantado. Os dejo abajo los enlaces por si me queréis apoyar en Patreon. Y por lo demás, muchísimas gracias por estar ahí y hasta otra.